Lucas. Grité mientras tiraba del picaporte de su puerta con manos temblorosas. Lucas, abre. Tengo una idea brillante. La puerta rechinó lentamente. El rostro de Lucas apareció, ojeroso, pálido, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, como si supiera lo que iba a proponer. Y lo sabía. ¿Vamos a jugar con los gatos de nuevo?, preguntó, ladeando la cabeza como un niño malicioso. No, Lucas. Hoy jugaremos con la gente. Aquella mañana el cielo era gris como la ceniza. El aire olía a hierro, como si la ciudad ya hubiera presentido lo que íbamos a hacer. Caminamos por las calles con nuestros trajes raídos y nuestros sombreros maltratados, tarareando canciones sin sentido. Nadie nos tomaba en serio, claro. Si siempre fuimos los chifladitos. Dos locos inofensivos que hablaban tonterías y saludaban a las plantas. Pero dentro de nosotros, algo había cambiado. Aquella noche anterior, los dos habíamos tenido el mismo sueño. Una figura negra, con rostro deforme y lengua sangrienta, que nos hablaba entre susurros. Nos decía que la gente no merecía seguir respirando. Que el mundo era un manicomio y que nosotros teníamos la llave para liberar a los cuerdos. Matándolos. La primera víctima fue un vendedor de globos. Estaba ahí, inflando uno azul cuando nos acercamos. Le dijimos que los globos eran peligrosos, que contenían gas invisible capaz de volver locas a las palomas. El hombre se rió. Lucas sacó una navaja oxidada de su bolsillo y sin vacilar la hundió en su garganta. El globo se soltó, flotando hacia el cielo, mientras el vendedor se retorcía en el suelo, gorgoteando sangre, la lengua fuera, los ojos desorbitados. Yo no pude dejar de reír. Seguimos caminando, manchados de rojo. Una anciana nos vio y gritó. Lucas la cayó con una piedra que le lanzó directo al cráneo. El crujido que hizo su cabeza fue como el de una sandía podrida al estrellarse contra el suelo. Sus sesos salpicaron la pared cercana, dejando una estampa grotesca que parecía una flor marchita. ¿Viste eso, chaparrón? Era una obra de arte. Decía Lucas mientras se limpiaba la sangre con su manga. Claro que sí, Lucas. Como esas que no se entienden. Y seguimos. Una pareja que paseaba a su perro. Un niño que vendía chicles. Un barrendero. A cada uno lo convertimos en un objeto de juego macabro. A uno le enterré un lápiz en el ojo. A otro le abrimos el estómago y metimos dentro un par de pájaros muertos. La calle comenzó a vaciarse, a oler a miedo, a vómito, a muerte. Gritos, pasos corriendo, puertas cerrándose con desesperación. Pero nosotros caminábamos tranquilos, balanceando nuestras armas improvisadas. A veces un martillo, a veces un gancho oxidado, a veces solo nuestras propias manos manchadas y temblorosas. La policía aún no llegaba. Nadie se atrevía a detenernos. ¿Cómo se detiene a dos locos? ¿Cómo detienes a alguien que ni siquiera sabe que ha cruzado el umbral del infierno? Y lo más aterrador, lo más espantoso de todo, es que nos divertíamos. Chaparrón, dijo Lucas, mientras nos sentábamos a descansar frente al parque, rodeados de cadáveres frescos. ¿Crees que estamos locos? No lo sé, Lucas. Pero me gusta cómo se siente. Desde el banco donde descansábamos, veíamos como el cielo comenzaba a oscurecerse, no por la hora, sino por el humo que salía de una casa que habíamos incendiado horas antes. Un niño aún lloraba dentro, y su llanto servía como música de fondo para nuestros pensamientos envenenados. Pero sabíamos que esto apenas comenzaba. Aún quedaban muchas sonrisas por borrar, muchos pulmones por perforar, muchos huesos por romper. Y nosotros, Chaparrón Bonaparte y Lucas Castañeda, seríamos los encargados de devolverle al mundo la locura que tanto nos dio. No sé cuántas horas pasaron desde que comenzamos a matar. El tiempo ya no tenía sentido. Para nosotros, todo era una larga melodía de gritos, de huesos quebrándose, de sangre salpicando el pavimento. Era como un carnaval, Lucas decía, pero en vez de confeti, llovía piel desgarrada. ¿Sabes qué, Chaparrón?, dijo Lucas, con la cara cubierta de sangre seca y sonriendo como un niño frente a una piñata. Esto es mucho mejor que leer el periódico al revés. Yo reí como nunca. El dolor en mi garganta era insoportable de tanto gritar de la risa. En la esquina, una mujer nos rogaba que no le hiciéramos daño. Le dijimos que éramos buenos, que solo queríamos abrazarla. Se acercó.
Lucas le cortó las manos. Para que no abraces a nadie más que a nosotros. Le gritó entre carcajadas. La dejamos viva, arrastrándose, chillando como un cerdo antes del matadero. Quería que alguien la encontrara. Que supieran que estábamos aquí. Que nadie estaba a salvo. Entramos a una tienda de abarrotes. El dueño estaba escondido detrás del mostrador, rezando. Yo no creo en Dios, pero quise ayudarlo. Le saqué los ojos con una cuchara para que no viera lo que venía. Luego le arrancamos los dientes con unas pinzas oxidadas, uno por uno, mientras le cantábamos una canción de cuna inventada. Cuando terminamos con él, Lucas llenó su boca con arroz crudo y la selló con cinta. El cuerpo quedó como una escultura horrenda, una burla a lo humano. La sangre comenzaba a cubrir nuestras ropas por completo. Íbamos dejando un rastro como caracolillos de la locura. El suelo pegajoso hacía que cada paso se escuchara como un beso húmedo y podrido. Las moscas empezaban a seguirnos. Se posaban en nuestras heridas, en nuestros dedos, en nuestra lengua cuando hablábamos. Chaparrón. ¿Sabes qué me gustaría? Dijo Lucas mientras arrastraba un cadáver por la calle. Hacer un desfile. Un desfile con todos ellos. Y lo hicimos. Comenzamos a amarrar los cuerpos que habíamos dejado regados, los pusimos en fila. A algunos les clavamos estacas para que se mantuvieran de pie. A otros les colgamos objetos en las costillas expuestas. Campanas, muñecos, hasta cabezas de gato. Bailábamos entre ellos, como dos bufones sangrientos, mientras las sirenas de la policía comenzaban a escucharse a lo lejos. El cielo estaba completamente oscuro ya. No era de noche. Era la ciudad muriendo. Y en medio de ese caos, nosotros bailábamos, cantábamos, gritábamos frases sin sentido mientras destruíamos lo que quedaba de cordura a nuestro alrededor. Un joven nos grababa desde una ventana. Lucas le arrojó una piedra con tal fuerza que le abrió el cráneo. Su cuerpo cayó desde el segundo piso, estrellándose contra el desfile de carne. Lo acomodamos como uno más del espectáculo. Chaparrón. ¿Y si mañana seguimos con los hospitales? Preguntó Lucas, jadeando. Claro, Lucas. Y después con los asilos. Ellos ya están listos para morir. Nuestros rostros estaban deformes de tanta risa, de tanta sangre seca que se había quedado pegada. Nadie podía mirarnos sin vomitar, sin gritar. Pero eso nos hacía sentir más vivos. Esa noche no dormimos. ¿Cómo puedes dormir cuando tu alma está hecha trizas y lo único que queda es el ruido de la locura? Caminamos por calles vacías, con los faroles oscilando como si fueran testigos temblorosos de nuestro paso. No éramos Chaparrón Bonaparte y Luis Castañeda ya. Éramos la peste. Éramos el fin. No recuerdo haber dormido, ni haber comido, ni siquiera haber parpadeado. Lo único que recuerdo es el olor. Un hedor tan denso que parecía carne descompuesta mezclada con humo, con vómito, con miedo. Cada respiro dolía. Cada paso sobre los cuerpos se sentía como pisar bolsas llenas de vísceras. El pavimento estaba rojo, el aire oscuro, el cielo mudo. La ciudad había muerto. Lucas caminaba adelante, riendo solo, con una cabeza humana colgada del cinturón, como si fuera una llave de repuesto. Chaparrón, ¿recuerdas cuando hablábamos con las sillas? Me preguntó, dándose vuelta con ojos rojos, hinchados, llenos de lágrimas que no eran de tristeza. Eran de dicha. Claro que sí, Lucas. Pero ahora las sillas ya no hablan. Ahora gritan. Y señalé un cuerpo sentado en una silla de ruedas, sin lengua, sin párpados, sin pies. Solo un torso temblando, haciendo ruidos huecos, como si el alma misma suplicara el fin. Avanzamos hacia el hospital. Allí dentro quedaban los últimos sobrevivientes. Policías, enfermeras, pacientes. Nos veían llegar desde las ventanas. Gritaban. Rezaban. Cerraban puertas. Pero nada podía detenernos. Nada. Lucas tomó una motosierra que encontramos en una ambulancia abandonada. Yo tomé un mazo. Entramos. La sangre chorreaba por las paredes como si fueran venas abiertas. Cada golpe con el mazo sonaba como un trueno interno. La motosierra gemía como un demonio feliz. Gritos, llantos, súplicas, pasos huyendo, cristales rotos. Y risas, nuestras risas. Vi a una mujer embarazada en una camilla. Me miró con una esperanza que partía el alma. Por favor. No.
No me mates. Me acerqué. La miré con ternura. Y entonces le susurré. No te mataré. Lo hará él. Y Lucas le atravesó el vientre con la motosierra. Los chillidos que soltó no parecían humanos. La sangre brotó como una fuente maldita. Yo me sentí renacer. Pero en medio de la matanza, algo cambió. Empecé a oír un sonido diferente. Ya no era miedo. Era rabia. Afuera, la gente se había armado. Vecinos, sobrevivientes, policías armados. Todos venían hacia el hospital. Venían por nosotros. Lucas me miró. Ya no reía. Estaba cubierto de sangre, respirando como una bestia acorralada. Chaparrón. ¿Nos atraparán? No lo sé, Lucas. Pero si lo hacen. Nos vamos riendo. Y entonces entraron. Balas. Gritos. Explosiones. Gente en llamas. Sangre en los techos. Lucas se lanzó sobre ellos como una criatura rabiosa. Mató a 3 antes de que le volaran la pierna de un disparo. Cayó, chillando, arrastrándose, mordiendo a uno en el cuello. Entonces, una bala le atravesó el cráneo. Lucas murió sonriendo. Yo corrí, o traté de correr. Me dispararon en la espalda. Caí en un charco de sangre, el rostro pegado al suelo, viendo como todo lo que habíamos construido se derrumbaba. Los cuerpos, las risas, el desfile, el juego. Se acababa. Uno de los policías se acercó y me apuntó a la cabeza. «Maldito asesino», susurró. «Yo no soy un asesino», le dije con mi último aliento. «Soy un chifladito feliz». Y apretó el gatillo. Oscuridad. Silencio. Y en esa nada, aún los escucho reír. A Lucas, y a mí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.